Hola gente, bienvenidos. Solo a recordarles que hago directo en Facebook Gaming. Le dejo el link en la descripción y bueno, disfruten del video. La clase anterior habíamos visto la parte introductoria, simplemente ver qué es una ecuación diferencial, ver ejemplos de ecuaciones diferenciales y unas definiciones, ¿no?, básicas. Gracias Beto por compartirlo, muchas gracias. Eso sí es de gangsters, de gangsters. Se agradece mucho. Clasificaciones de ecuaciones diferenciales, ¿no? Según el tipo, ¿no?, que derivada encontramos, vimos que si hay derivadas ordinarias, ¿no? O sea, derivadas de funciones que dependen de una variable, como en este caso que y depende de x, entonces esas derivadas se llaman ordinarias. Ustedes ya lo han visto en su curso de cálculo 1, ¿no?, de derivadas. Fuimos timados, ¡Timados! embaucados. ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe. Pero también hay otras funciones que han visto en su curso de cálculo 3, por ejemplo, porque esto corresponde, si no me equivoco, al cálculo 4. ¿Está bien? Entonces, en cálculo 3 han visto cálculo multivariable, ¿no?, de funciones que dependen de dos o más variables, ¿no? ¡Ya basta, Freezer! En este caso z, ¿no?, que depende de y, x y y. ¿No? Para esta clase de funciones se tienen derivadas parciales, ¿no?, porque hay más variables. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de eso, habíamos visto que se clasifican en ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales, ¿no?, Oye, despacio, cerebrito. o en derivadas parciales, también tienen ese nombre. No había un problema hasta ahí, todo chévere. De ahí, una vez visto cómo se clasifican estas ecuaciones diferenciales, habíamos visto que, a qué se refieren con el orden y el grado de una ecuación diferencial. Simplemente el orden, habíamos visto que se refiere a la derivada de mayor orden, ¿no? O sea, el orden de una ecuación diferencial está indicada por la derivada de mayor orden encontrada en esa ecuación diferencial. Por ejemplo, para esta ecuación diferencial que tengo acá como ejemplo, la derivada de mayor orden es la segunda. Entonces, esta ecuación, toda esta ecuación diferencial es de segundo orden, ¿Para qué te digo que no, sí, sí? ¿no? Y el grado simplemente estaba expresado, perdón, el grado simplemente estaba indicado por el mayor exponente correspondiente al mayor orden, ¿no? Por ejemplo, acá el mayor orden era este, ¿no? Y como se dan cuenta, no hay un exponente, o sea, no hay un exponente así de forma explícita, sino que está, es un uno, ¿no?, que no se pone generalmente. ¿Está bien? Entonces este es de orden 2 y de grado 1. ¿Está bien? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. De orden 2 y de grado 1. Y el exponente es de grado 1, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Este también es de orden 2, el de grado 1. Y por ejemplo, acá este también es de orden 2, porque estas comas significan derivada, pero esto está elevado al cuadrado, exponente 2, entonces es de grado 2, ¿no? No es de grado 3, ¿por qué? Porque el exponente debe estar, ¿qué cosa?, indicado al de mayor orden, a la derivada de mayor orden. Claro, acá hay mayor exponente, no acá hay un 3, pero ese no corresponde a la derivada de mayor orden. El de mayor orden es el primero, me fijo en el orden, ¿qué tiene mayor orden? Y de los que tienen mayor orden, el mayor exponente. En este caso es 2, por eso no es 3 acá, No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿no? Y así para parciales también, y eso lo dejé como ejercicio para ustedes, ¿no?, para que vean. De ahí vimos a qué se refiere o qué es solucionar una ecuación diferencial. Habíamos visto que hallar la solución de una ecuación diferencial implica hallar funciones, ¿no? En este caso vamos a hallar nosotros generalmente funciones, como le dije en el anterior directo, que nos vamos a enfocar en ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, las que tienen una variable, las más simples. Estas se analizan en un capítulo aparte, o al final, está bien, tienen otro tratamiento. Entonces, primero se ven ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no?, las más fáciles. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el curso, ¿no?, si es posible. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces, al desarrollar, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Este era un ejemplo de una ecuación diferencial, ¿no? Segunda derivada de y respecto a x igual a 0. Entonces, ¿cómo hallamos? Nosotros podíamos hallarlo todavía no introduciendo métodos de solución, sino que con nuestra experiencia propia, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que si yo derivo algo y me da 0, lo que he derivado es una constante, ¿cierto? No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. Una constante. Entonces la primera derivada es una constante. ¿Por qué? Porque al derivarlos por segunda vez ya me sale 0. Y así, ¿no? O sea, ¿qué hago? Estoy integrando. Pues integro esto una vez
integro otra vez y voy a obtener este y, ¿no? Y igual a que una función lineal. ¿Está bien? Y como vemos que acá hay constantes, esto supuestamente es una función lineal, ¿no? Pero no es solo una, sino como que hay dos constantes. Entonces, para diferentes valores de constantes tenemos diferentes valores de rectas, ¿no? O de funciones lineales. Entonces, esto se conoce como una familia de funciones. Creo que es muy obvio que sí. Por eso decimos acá que resolver una ecuación diferencial consiste en hallar una función, ¿no? Puede ser una función. ¿Cuándo puede ser una función? Cuando te den el PBI, ¿no? El problema con valor inicial, te dan un valor inicial. ¿Está bien? O una familia de funciones. En general es una familia de funciones o familia de curvas, también se le dice. ¿Está bien? Como por ejemplo esto. Esto es una familia de... ¿Qué cosa? Esta es una familia de rectas. Ahora acá tengo una pregunta de Beto Santos. Dice, a veces el mayor problema no radica en la solución de la ecuación diferencial, sino al cómo plantearla extrayéndola de un problema físico. Bien pensado, Woody. Ajá, también, claro, aplicado a la física, Beto, por ejemplo, da su experiencia que cuando aplicado a la física es plantear, ¿no? O sea, las leyes, claro, pero eso estaría más enfocado a un curso de física. Más un curso de matemática, simplemente, en ese caso estamos en un curso de matemática, Beto, te digo, entonces para el curso de matemática, más nos vamos a enfocar en cómo aplicar los métodos de solución. O sea, cómo darle forma matemáticamente. Hacer cambios de variable, hacer dividiendo por acá, pasando a despejar, ciertas cositas. O sea, aprendiendo los métodos de solución. Ah, caray. Eso sí me interesa. Claro, pero tú como dices, hay los más dificultosos son cuando tú planteas, ¿no? Segunda ley de Newton, o ver casos ya aplicados, un poco más aplicados. Que también vamos a ver un poco, pero de un enfoque matemático, no físico. Reiterado. Claro, muy buena aclaración, Beto. Y gracias por compartir, y gracias por tu pregunta, ¿no? Entonces estamos haciendo una recopilación rápidamente, ¿no? Entonces, y así, por ejemplo, para otra ecuación diferencial como esta, tengo otra, ¿qué cosa? Otra solución, ¿no? En este caso también es una familia de rectas, pero esta familia de rectas son familias de rectas que pasan por el origen nomás de coordenadas. ¿Por qué? Porque no tiene término independiente. ¿Para qué te digo que no, sí? O sea, no es como esta que tiene B. Y acá hay otra. Esto sí, vamos a ver que acá hay un método de solución para esto, ¿no? ¿Está bien? Ustedes solamente para este caso, o sea, como recién estamos empezando, a los que no saben todavía, ¿cómo verifican que esto de acá, lo que está acá es solución de esta ecuación diferencial? No lo sé, tú dime. Simplemente, como les mencioné en el anterior directo, derivan una vez, derivan segunda vez, porque se pueden derivar, estas son constantes, estas son exponenciales que son sencillas de derivar, y reemplazan, ¿no? A reemplazarlo, si me cumple de igualdad igual a 0, o sea, me da 0, o sea, te va a salir 0 igual a 0, entonces esto sí es la ecuación diferencial, perdón, sí es solución de la ecuación diferencial. ¿Está bien? Pero ya vamos a ver ya después cómo sale, ¿no? La pregunta es cómo sale. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y por último hemos visto las notaciones, ¿no? Según de Newton y Leibniz, ¿no? Cómo trabajar. Ya, entonces habíamos quedado que según la notación de Leibniz que vamos a usar, teníamos estas consecuencias. Ojo, esto es muy importante. Justo para este capítulo, para esta clase, vamos a usar esto, ¿ya? Entonces deben tener presente. Yo le voy a recordar igual, pero hay que tener presente. ¡Qué buen servicio! Todas estas relaciones que están acá, que también salen de la derivada que ustedes conocen, entonces no se puede confundir mucho. Entonces, cuestión de relacionarlo nomás, ¿ya? De relacionarlo. ¿Ya? Más bien, entonces vamos a ver lo que es de ecuaciones diferenciales de orden n, ¿no? De orden n, ¿no? Eso es como una visión general de lo que es ecuaciones diferenciales, ¿ya? ¿Cómo se representa? ¿Cómo se denota, ¿no? Las ecuaciones diferenciales de orden n? Entonces vamos a poner acá, vamos a poner azulito, vamos a subrayar esto. ¿Está bien? Como ya les presenté las ecuaciones diferenciales, solo da falta darle una forma, ¿no? ¿Qué forma deben tener estas ecuaciones diferenciales? Una ecuación diferencial de orden n es de este tipo, por ejemplo. Es un y, ¿no? Que está derivado n veces. ¿Cómo se denota que está derivado n veces, no? O sea, tú cuando derivas una vez, le pones una coma, cuando le derivas la segunda vez le pones dos comas y así, ¿no? Así vas poniendo más comas. Cuando se pasa a 5 veces la derivada, le pones v, ¿no? De 5 en romano. Y así,
entre paréntesis. Y así, ¿no? O también algunos usan todavía los números, ¿no? Eso ya depende qué bibliografía, con qué trabajes tú, ¿no? Algunos le ponen 5 así entre paréntesis para especificar que esto se ha derivado 5 veces. Eso ya es notación, ya depende cómo tu profesor usa o en qué texto estás usando, pero ya les estoy dando lo que se usa. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Entonces, si yo estoy derivando de orden n, o sea, estoy derivando n veces, le voy a poner igual, ¿no? Paréntesis n. Está bien así. ¿No? Esa es la forma general de una ecuación diferencial. Y esto va a estar expresado, esto va a ser una función de qué cosa. Esto va a ser una función de qué. De x, de la primera derivada, o sea, de y', de la segunda derivada, ¿no? Y segunda, ¿no? Y así, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta la penúltima derivada, ¿no? O sea, y sub n menos 1. ¿Está bien? Esto. O sea, ¿esto qué me indica? O sea, una ecuación diferencial va a tener esta forma, que va a ser de orden n, va a ser una función de que de su variable independiente x. Acuérdense que estamos en ordinaria, solamente vamos a ver ordinarias de una sola variable, y de sus derivadas anteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál hemos visto algo así? No lo sé, tú dime. ¿Cuál hemos visto algo así? Hemos visto esta, ¿no? Por ejemplo, este es y segunda, pero en este caso esto no depende de x, de y. En general depende de x, y', así. ¿Está bien? Pero este es 0. En este caso no depende. A ver, otra que hemos visto es esta, ¿no? Por ejemplo, mira, acá está. Y', ¿no? Esta es la primera derivada. Es igual a ¿qué cosa? A una función de x, y como es una derivada antes, nada más, es una función de x. Por eso acá nada más aparece una función de x. ¿No? Si fuera segunda, acá pudiera aparecer un y' por acá, más y', así. ¿Está bien? Y'. Joel Torres envío 10 estrellas. Gracias, profe. Signo de cierre de exclamación. Me esforzaré, bíceps flexionado, tono de piel claro medio. No, gracias a ti, Joel Torres, por tus 10 estrellas. Espero que te sirva y comparte para ayudarte así con ejercicios que te dejan, normal. Yo estaré para ayudarte, ¿no? Listo. Entonces, esta forma, cuando tú, por ejemplo, esta forma es la de acá, ¿cierto? Es esta, ¿no? Pero hay otras que están así, ¿no? Entonces, cuando tiene esta forma se le llama, es una forma de una ecuación diferencial, pero es una forma explícita, ¿está bien? O sea, ya la derivada de mayor orden está en función de las de menor orden y de la variable independiente. Has flipado, ¿eh? ¿Está bien? Eso es una forma, una expresión. Simplemente es una forma de ver a una ecuación diferencial de orden n, ¿no? No hay tanto problema en esto, por si acaso. No se tangueen con esto, solamente es una forma de observar. Un ejemplo de esta forma, por ejemplo, como les digo, es esta, ¿no? ¿Verdad? También otro ejemplo podría ser esto, ¿no? A ver, esto, pero antes de poner un ejemplo, vamos a poner que esto es la forma, ¿no? Es una forma explícita. ¿Por qué se le llama explícita? Porque la derivada de mayor orden está siendo despejada o está siendo una función de sus derivadas de menor orden y de la variable independiente. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esta forma se llama forma explícita de una ecuación diferencial. Forma explícita, ¿no? Por si acaso si te mencionan como teoría, ¿no? Forma explícita. Está explícito la derivada de mayor orden. ¿Está bien? Ejemplo de esto, ¿no? Ejemplo, podemos poner un pequeño ejemplo, ¿no? Ya vimos uno que es lo que está al inicio, pero podemos poner otro, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Sí, para que no quede al aire un poco. Ni siquiera tuve que pedírselo. ¿No? O sea, cuando sé que está en su forma explícita. Un ejemplo sería esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner así. Derivada, ¿no? Tercera derivada, igual a qué cosa. Igual, digamos que puede ser igual a un x, ¿no? Que depende de x. Ni siquiera x, ¿no? Vamos a poner el más todavía. 2x menos y', y, a ver, más 5 veces y segunda. Entonces, esto, ¿no? Esta ecuación diferencial que tengo está en su forma explícita, ¿no? La derivada de mayor orden está expresada o está en función de x. Ojo que no necesariamente puede aparecer x, ¿ya?
pero igual, acá en este caso aparece en función de y' y y segunda, ¿no? O sea, hasta la anterior a esta. ¿Saben? Otro es esta, no puede ser esta, ¿no? Y segunda igual a 7 veces, puedo poner así, y'. Entonces, ustedes dirán, pero profe, acá esto está en función de x. ¿Y dónde está el x? Acá no aparece. No, por eso como les digo, puede como que no puede aparecer. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. En general, aparece x, y' y segunda hasta la derivada anterior. O sea, la n-1, ¿no? Como acá hay segunda derivada, aparece hasta la primera derivada, que en este caso es esta. Pero puede como que no puede aparecer, porque también puedo tener esto, ¿no? Puedo tener un y', ¿no? Digamos, y puede ser simplemente 0. No puede aparecer nada, ¿no? Y esto también es una ecuación diferencial de orden, en este caso de orden 1, pero que no está en función de x, ni de y', ni de x en generalmente, ¿no? En este caso que es y'. ¿Está bien? Entonces, no sé si me dejo entender. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Todas estas formas de ecuaciones diferenciales son formas explícitas. ¿Está bien? Porque ya está despejado la derivada de mayor orden. ¿Está bien? A eso me refiero. Ya. Eso sería. A ver, entonces sigamos, ¿no? ¿No? Entonces, un caso particular, a ver, pero antes de seguir el paso particular, que ya vamos a entrar ya a lo que es resolver por variables separables, vamos a ver la forma implícita, ¿no? Hay otra forma, ¿no? ¿Cuál es la otra forma? Esto, vamos a ponerla acá al otro lado. Ya. Así como hay una forma explícita, o sea, ¿qué quiere decir explícita? Que ya te señala directamente dónde está la derivada de mayor orden, ¿no? Ya está despejado todo eso. Pero hay otras en que no, simplemente que está la derivada de mayor orden forma parte de la ecuación, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál hemos visto? No lo sé, tú dime. Por ejemplo, esta, mira, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación diferencial o esta también. Si se dan cuenta, acá no está despejado, ¿no? La derivada de mayor orden, sino que esta parte, todo es una función, ¿no? Todo acá tengo una función igual a algo, ¿no? O acá mejor todavía, tengo una función en donde está la derivada de mayor orden y esto está igualado a 0, ¿no? ¿Ven? También, ¿cuál es otra? Esta también, esta no está en forma explícita, ¿no? Acá tengo la de mayor orden, ¿está bien? Y esto está igualado a una función de x, ¿no? Una función de x. O sea, no tengo despejado esto. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Entonces, esas formas de ecuación diferenciales son formas implícitas, ¿no? Y que generalmente se escriben de esta forma, ¿no? O sea, yo la puedo escribir así, ¿no? Se pone f mayúscula, ¿no? Pones una función que depende de qué, depende de x, depende de y, depende de y', así de la primera derivada, y así sigo y sigo, hasta la última, ¿no? Hasta y a la n, ¿está bien? Y a la n, ¿no? O sea, la derivada enésima de y, ¿no? Tengo una función, ¿no? En donde estén involucrados todas estas variables, ¿no? Y esto está igualado a 0, ¿no? Cuando ocurre esto, estamos diciendo que esta forma de ecuación diferencial, ¿no? Es una forma implícita de ecuación diferencial, ¿no? Esta es la forma implícita, ¿no? ¿Está bien? Forma implícita. Como les repito, esto no es tan importante, pero es bueno conocerlo porque tal vez yo he visto por ahí que algunos le preguntan por como teoría, ¿no? ¿No? O algunos le dicen, se tiene una ecuación diferencial en su forma implícita y se pide resolver por tal método. Algunos leen y dicen, implícito, explícito, ¿a qué se refiere? ¡Ya nos exhibiste! O sea, la forma nomás en cómo está expresado la ecuación diferencial, ¿ya? ¿No? Así que no hay mucho, no hay mucha, no se tanquen con eso, ¿ya? Entonces la forma implícita, ¿no? Ejemplos de la forma implícita sencillos nomás, pues, ¿no? Ejemplo de esto, para que se entienda cómo es cuando vean, ¿no? Forma implícita es esto, ¿no? Como les digo, es tener, por ejemplo, yo tengo acá, a ver, puedo tener esto, ¿no? Puedo tener dos veces y segunda, ¿no? Menos x y', ¿no? Más y, así, y esto igual a 0. ¿Ven? Esta ecuación diferencial está en forma implícita. ¿Por qué? Porque la derivada de segundo orden todavía no se ha despejado, sino que todo esto forma una función,
¿no? Que depende de qué, depende de x, mira, en este caso sí está x, depende de y, acá está y', hasta la última derivada, que en este caso es la segunda. Entonces, si tú despejas esto, por ejemplo, si tú despejas y segunda, pasas esto al otro lado, pasas esto al otro lado, pasas el 2 a dividir, ya tendrías, ¿qué cosa? Ya tendrías su forma explícita, ¿no? Si es que te piden, ¿no? Si te piden, dada esta ecuación diferencial en forma implícita, ¿no? Representarlo en su forma explícita. Simplemente es despejar, ¿no? La de mayor orden. ¿Está bien? Eso es lo que harías. Qué buena onda. ¿No? Otro ejemplo de forma implícita sería esto, ¿no? También puedo tener esto, ¿no? X al cuadrado, puedo tener así, digamos, a ver, y segunda, ¿no? O y tercera, si no. A ver, acá puedo poner más, más que, a ver, le puedo poner más y prima, sí, más 5 veces, a ver, y prima, ¿no? Me interesa mucho. Y menos e a la x. Así, una exponencial. ¿Ya? Así. Entonces, esta ecuación diferencial también que está acá, está en su forma implícita. Igualito. ¿Por qué? Porque lo que está acá es una función de qué, de esto, ¿no? De x, ¿no? O en otras palabras, o palabras más simples, la derivada de mayor orden, que es acá la tercera derivada, que es esto, no está despejada, ¿no? Tengo una función de x, de y tercera, ¿no? De y prima, ¿no? En este caso, mira, no está la y segunda, ¿no? Faltaría la y segunda. Creo que es muy obvio que sí. Pero es que no deben estar, no necesariamente deben estar todas, como les digo. Con tal que tenga una forma que dependa de ya de una de estos, ya estaría en su forma implícita. ¿Ya? No es muy exigente que aparezcan todas las derivadas, digamos. ¿Ya? Igual que en el caso anterior. Igual que en el caso anterior. ¿Ya? Ahora sí. Eso sería luego la parte introductoria. Ahora, ¿esto cómo lo enfocamos? Ahora, esto lo vamos a enfocar a nuestro caso particular, ¿no? Vamos a iniciar nosotros con ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora sí viene lo chido. O sea, de una derivada, de n igual a 1. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar esto a ecuaciones, nuestra primera parte, o vamos a empezar a analizar ecuaciones diferenciales de primer orden, simplemente. ¿Está bien? A ver. Vamos a ver, entonces, ¿no? En particular, vamos a decir, ¿no? En particular, ¿no? La ecuación, ¿no? Según esto, lo que ya sabemos, la ecuación diferencial, ¿no? De primer orden, o sea, ¿a qué me refiero con primer orden? A que n igual a 1, ¿no? Estamos diciendo que n es el orden de la mayor derivada. O sea, el mayor orden o la mayor derivada que voy a encontrar es la primera, simplemente. Qué agradable sujeto. ¿No? Entonces eso. ¿Y cómo se representa? Puedo representarlo de su forma explícita o su forma implícita, ¿no? O sea, la derivada de orden 1 lo puedo representar así, de forma explícita, o lo puedo representar de forma implícita. A ver, entonces, ¿cómo sería una ecuación diferencial de primer orden? Ah, ya simplemente como es de primer orden, o sea, n es igual a 1, solamente va a haber una derivada. Entonces, de forma explícita, bueno, yo sé que va a ser, a ver acá, tengo y a la n, ¿no? Pero n es 1. Y va a estar una función de las derivadas anteriores, pero como es 1, solamente va a quedar, ¿qué cosa? Una función de x, ¿cierto? Entonces, la derivada o la ecuación diferencial de orden 1 va a ser así, mira. Va a ser y' igual, ¿no? Porque como es orden 1, es una coma nomás. ¿Está bien? Y es igual a una función de que de x, de y nada más, pues, ¿no? Y eso sería, ¿no? Ya no sigue y', ¿por qué? Porque es una anterior. ¿Cuál es la anterior? Y, ¿no? Igual que acá, y. Acá le puse y, verdad, acá había un pequeño lapsus, ¿no? Acá me faltó y. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Y acá le voy a poner a borrar. Acá le voy a poner y'. Tiene que aparecer x, y', y segunda, así, ¿no? Tú no has visto nada. Acá falta. Acá le voy a poner y'. ¿Ya? Igual que acá, pues, igual que acá. Acá aparece x, y, y', así va aumentando hasta la última derivada. Esto sería la forma, ¿qué cosa? Forma explícita de una ecuación diferencial de primer orden. O sea, y', o derivada de y respecto de x, como una función de x y de y. Y así, de la misma forma, también puedo poner su forma implícita, ¿no? ¿Cómo sería su forma implícita?
de una ecuación diferencial de primer orden? Sería una función que depende de x, que depende de y y que depende de y'. Así. Y esto igualado a 0. ¿No? Ese es para la primera orden. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Y eso es lo que nos hace enfocar nomás, simplemente en estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, para estas formas, o para una ecuación diferencial de primer orden, se va a presentar diferentes métodos de solución. ¿Está bien? Vamos a presentar diferentes métodos de solución. ¿Está bien? ¿Cuál es el primer método de solución para una ecuación diferencial de primer orden, en este caso? ¿No? Y en este caso van a ser de primer grado también. ¿Qué primer método vamos a conocer? El método de variables separables. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. No se olviden dejar su buen like, suscribirse al canal, activar la campanita y si pueden dejarme unos comentarios ahí, yo los voy a estar leyendo cualquier recomendación que tenga. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.